Buenas noches, compañeros. Tenemos un tema nuevo. Hoy voy a hablar del epicureísmo. El epicureísmo es una organización filosófica que cubre la búsqueda de la que cubre la búsqueda de la vida feliz mediante la búsqueda inteligente, aquí está la palabra, de los placeres, la búsqueda inteligente de los placeres, la ataraxia, o sea, la ausencia de turbación, y la amistad entre sus correligionarios. Epicurio enseñaba, esta enseñanza fue enseñada por Epicurio de Samos, que fue un filósofo ateniense que nació en el 341 a.C. Fundó una escuela llamada Jardín, cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. ¿Cuál era su doctrina? El gusto o gozo o placer no se debía conformar al cuerpo, como preconizaban el hedonismo cirenaico, sino que debía ser también intelectual. Para Epicuro, la presencia del placer o felicidad era sinónimo de ausencia de dolor, ausencia de aflicción, ya sea ausencia de hambre o sed, tensión sexual o aburrimiento, etc. Era un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo que proporcionaba la serenidad o la ataraxia. Adolfo Suárez Vázquez, filósofo, profesor y escritor hispanoamericano, dice: el epicureísmo alcanza el bien retirado de la vida social. El epicurio, quien profesa el epicureísmo, alcanza el bien retirado de la vida social, sin caer en el terror a lo sobrenatural, encontrando en sí mismo o rodeado de un pequeño círculo de amigos la tranquilidad del ánimo y la autosuficiencia. El bien supremo y el mal supremo. ¿Cómo para el epicureísmo qué era el bien supremo? Para Epicuro, los placeres y sufrimientos son consecuencia de la realización o impedimento de los apetitos. Hay tres clases de apetitos que se corresponden con tres clases de dolores y tres clases de placeres. El primero son los que clasifica él, los apetitos naturales y necesarios, que son el comer, el abrigo, la seguridad. Estos apetitos son fáciles de conseguir. El segundo son los apetitos o placeres naturales, pero no necesarios, como por ejemplo la conversación amena o la gratificación sexual. Los terceros son los apetitos que son ni naturales ni necesarios, como por ejemplo la búsqueda del poder, la búsqueda de la fama, la búsqueda del prestigio. Epicurio divide a los placeres entre los placeres del cuerpo y los placeres del alma. Epicuro no era dualista. Para él la oposición alma-cuerpo no existía. Sin embargo, hay placeres del alma, los cuales son superiores a los placeres del cuerpo. Y que porque los placeres del cuerpo son vigentes solo en unos instantes, pero breves. En cambio, los placeres del alma son más duraderos y eliminan o atenúan el dolor del cuerpo. Por otra parte, los placeres del cuerpo, aunque son temporales,
y son los más importantes, Epicuro propone el equilibrio voluntario y consciente de estos placeres, no su eliminación, ya que no es posible conocer el placer sin el dolor. No se disfruta del banquete sin el hambre. Bueno, ¿cómo interviene la razón en el epicureísmo? Pese a que el placer es un bien y el dolor es un mal, hay que administrar inteligentemente el placer y el dolor, y en ocasiones debemos rechazar placeres a los que le siguen sufrimientos mayores y aceptar dolores cuando se le sigue en placeres mayores. La razón juega un papel decisivo en lo que respecta a nuestra felicidad. Nos permite alcanzar la total imperturbabilidad o la ataraxia, la cual Epicuro compara con un mar con calma, cuando ningún viento lo azota y nos da libertad ante las pasiones. Para Epicuro, ¿cuál sería la finalidad de la existencia? La finalidad de la filosofía de Epicuro no era teórica, sino más bien práctica, que buscaba, sobre todo, procurar el sosiego necesario para una vida feliz y placentera en la que los temores al destino, a los dioses o a la muerte quedasen definitivamente eliminados. Pero para ello se fundamentaba en una teoría empirista del conocimiento, en una física atomista inspirada en las doctrinas de Leucipo y Demócrito y en una ética hedonista. No había motivo para temer a los dioses, porque estos, si bien existen, no pueden relacionarse con nosotros, ni para ayudar, ni para castigar. Y por lo tanto, ni su temor, ni su rezo o veneración posee utilidad práctica. La muerte tampoco debe temerse, porque siendo nada, no puede hacer algo para nosotros. Nosotros vivimos. Mientras vivimos, la muerte no está presente. Y cuando está presente, nosotros ya no existimos ya. Cuando el hombre se libere de sus falsos temores y elija racionalmente sus placeres, llegará a ser un buen actor. ¿Cómo se difuso, cómo se esparció, cómo fue su difusión a través de la historia de esta doctrina? El epicureísmo es una doctrina de un paganismo típicamente laico y mediterráneo, y en este ámbito ganó un gran número de seguidores que la consideraron una doctrina verdadera que solucionaba todos sus problemas. Su escuela de pensamiento perduró largamente, aún 7 siglos tras la muerte de Epicuro, pero después fue casi relegada al olvido, al advenimiento de la Edad Media, periodo en el que se perdió la fe destruyendo la mayoría de los escritos de este filósofo griego a causa del rechazo por sus ideas que el cristianismo experimentó, que no pudo adaptar a su sistema de creencias, pues la visión cristiana del dolor, por otra parte, lo intentaron el platonismo y el aristotelismo. O sea, para los griegos y para los cristianos el dolor es fundamental, es una escuela básica de crecimiento. No pain, no gain, ¿no? Pero bueno, Epicuro no negaba el dolor, aceptaba el dolor. A lo mejor los cristianos medievales no entendieron bien Epicuro, porque Epicuro sí aceptaba el dolor. Pero bueno, ¿no? Ahora, más adelante voy a hablar de las fuentes
cómo llegamos a rescatar hoy en día los escritos de Epicuro, a través de fragmentos, a través de comentarios, a través de... Ahorita voy a hablar de eso. Ok. Bueno, ¿cómo llegó la filosofía hasta hoy en día? Lo que quedó de la filosofía epicúrea está disponible a través de diferentes fuentes. 3 cartas y varias máximas de Epicuro que Diógenes Laercio reproduce en el siglo X de su obra. Un códice vaticano, hay un códice vaticano que se llama Gnomologium Vaticanum, que fue descubierto en 1887 y que contiene 81 fragmentos breves. Una biblioteca de papiros carbonizados encontrados en una casa de Herculano, que contiene algunos fragmentos de Epicuro, del epicureo Filodemo de Gadara y del propio Epicúreo. Obras, también tenemos vestigios de su filosofía a través de obras de sus discípulos, que son Filodemo de Gadara, Diógenes de Oyuneanda, y las alusiones de los escritos del escéptico Sexto Empírico a las ideas de Epicuro para rebatirlas, con Plutarco, Cicerón y Séneca para comentarlas. También la exposición de la doctrina de Epicurio realizada en el largo poema didáctico del gran poeta romano Lucrecio titulado De Rerum Natura. ¿Quién fue Epicuro de Samos? Nació en el 431 a.C. en Samos y murió en el 270 a.C. en Atenas, murió a los 71 años. Fue un filósofo griego, fundador de la escuela que lleva su nombre. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atanismo. Definió su doctrina como basada en la búsqueda del placer, la cual debería de ser dirigida por la prudencia. Se manifestó en contra del destino y de la necesidad y del recurrente sentido griego de fatalidad. La naturaleza, según Epicuro, está regida por el azar, entendido como ausencia de causalidad. Solo así es posible la libertad, sin la cual el hedonismo no tiene motivo de ser. Criticó los mitos religiosos, los cuales, según él, no hacían sino amargar la vida de los hombres. El fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, pero siempre de una manera racional, evitando los excesos, pues estos provocan un superior sufrimiento. Los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo, y ambos deben satisfacerse con inteligencia, prudencia, procurando llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual al que él llamaba ataraxia. Critica tanto el desenfreno como la renuncia a los placeres, de la carne, arguyendo que debían buscarse un término medio y de que los goces carnales deberían satisfacerse siempre y cuando no conllevaran un dolor en el futuro. La filosofía de epicureísta afirma que la filosofía debe ser un instrumento al servicio de la vida de los hombres y que el conocimiento por sí mismo no tiene ninguna utilidad si no se emplea en la búsqueda de la felicidad. Aunque la mayor parte de su obra se ha perdido, conocemos bien su enseñanza a través de las obras como ya lo mencioné, De Rerum Natura del poeta latino Lucrecio, que es un homenaje a Epicurio y una exposición amplia de sus ideas, así como a través de algunas cartas y fragmentos que se han rescatado. Bueno, datos biográficos sobre la vida de Epicuro. Él era de padres pobres
Su padre, Neocles, fue un maestro de escuela. Su madre, Querestatres, era una adivina. Nació y se educó en Samos, lugar en que los atenienses habían establecido una cleruquia, o sea, una colonia. A los 14 años se trasladó a Teos, donde estudió con Nausífanes, discípulo de Demócrito. De ahí sacó su influencia del atomismo, ¿no? En el año 323 se trasladó a Atenas para cumplir el servicio militar, y cumplido tras 10 años de estudio de filosofía, comenzó a enseñar en Mitilene, de donde fue probablemente expulsado en el 310 a.C. Después en Lampasco. En el año 305 a.C., a la edad de 35 años, regresó a Atenas, donde fundó su escuela denominada Jardín. Fue maestro de la misma hasta su fallecimiento en el año 270 a.C., a la edad de 72 años. Había dicho 71, entonces son 72. Dejó la dirección de su escuela a Hermaco de Mitilene, quien afirmó que su maestro, después de verse atormentado por crueles dolores durante 14 días, sucumbió víctima de una retención de orina causada por el mal de la piedra. En su testamento, conservado por Diógenes Laercio, otorgó la libertad a sus 4 esclavos. Su obra. A su muerte legó más de 300 manuscritos, incluyendo 37 tratados sobre física y numerosas obras sobre el amor, la justicia, los dioses y otros temas, según se refiere Diógenes Laercio en el siglo III. De todo ello, solo se han conservado 3 cartas y 40 máximas, las llamadas máximas capitales, transcritas por Diógenes Laercio, y algunos fragmentos breves citados por otros autores. Las cartas son las siguientes: carta a Herodoto, no el historiador, que trae los temas de gnosiología y física. Carta a Pitoles, cosmología, temas cosmología, astronomía, meteorología. Carta a Merceo, habla de ética. Las máximas son de contenido ético y gnosiológico, o sea, la gnosiología estudia cómo obtener el conocimiento. ¿Cuál es la mejor manera de obtener conocimiento? Principales fuentes fueron los griegos, Diógenes Laercio y Plutarco, y los romanos, Cicerón, Séneca y Lucrecio. Ya les hablé del poema de Lucrecio de Rerum Natura. Ok, ¿cuál es la filosofía? ¿Cómo se puede definir la filosofía de Epicurio? La filosofía de Epicurio consta de 3 partes: la nociología, o llamada canónica, que se ocupa de los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo falso; la física, que estudia la naturaleza; y la ética, que supone la culminación del sistema y a la que se subordinan las 2 primeras partes, ¿verdad? Voy a continuar aquí apoyándome aquí voy a hablar entonces de la canónica, o la gnosiológica, ¿no? La canónica es la parte de la filosofía que examina la forma en que conocemos y la manera de distinguir lo verdadero de lo falso. Según Epicurio, la sensación es la base de todo el conocimiento y se produce cuando las imágenes que desprenden los cuerpos llegan hasta nuestros sentidos. Ante cada sensación, el ser humano reacciona con placer o con dolor, dando lugar a los sentimientos que son la base de la moral. Ok. Entonces, continuamos. Fíjense que Stephen Crane tiene un cuento corto que escritor norteamericano, que se trata de unos cuates que están en una lancha y se están ahogando, la lancha se hunde y ven a lo lejos en la playa una fiesta en la playa. Y el cuento corto es
las meditaciones filosóficas de la casualidad de que a él le tocó eso y se siente solo en el universo y dice, ellos ahí están en la fiesta y yo acá me estoy ahogando, no me escuchan, y se da cuenta que está solo en el universo. Está bien saber ese cuento porque sí trae lo que es toda esta filosofía, ¿no?, de la casualidad, la soledad. Bueno, no hay destino, ¿no? Ok, cuando las sensaciones se repiten numerosas veces, se graban en la memoria y forman así lo que Epicuro denomina las ideas generales, diferentes a las platónicas. Para que las sensaciones constituyan una base adecuada, sin embargo, deben estar dotadas de la suficiente claridad, al igual que las ideas, o de otro modo nos conducirán al error. Diógenes Laercio menciona un cuarto proceso de conocimiento, además de las sensaciones y los sentimientos y las ideas generales: las proyecciones imaginativas, por las cuales podemos concebir o inferir la existencia de elementos como los átomos, aunque estos no sean captados por los sentidos. Todos estos aspectos, sin embargo, son solo los principios que rigen nuestro modo de conocer la realidad. El resultado de su aplicación nos lleva a concluir la concepción de la naturaleza que se detalla en la física, segunda parte de la filosofía epicúrea. En la física, según la física de Epicuro, toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales. De un lado, los átomos, que tienen forma, extensión y peso, y por otro, el vacío, que no es sino el espacio en el cual se mueven los átomos. Las distintas cosas que hay en el mundo son frutos de las distintas combinaciones de átomos. El ser humano, de la misma forma, no es sino un compuesto de átomos. Incluso el alma está formada por un tipo especial de átomos, más sutiles que los que forman el cuerpo, pero no por ello deja el alma de ser material. Debido a ello, cuando el cuerpo muere, el alma muere con él. Con respecto a la totalidad de la realidad, Epicuro afirma que ésta, como los átomos que la forman, es eterna. No hay un origen a partir de un caos o un momento inicial. Tal y como leemos en Carta a Heródoto, desde luego, el todo siempre fue tal como ahora es y siempre será igual. Esta concepción atomista procede de Demócrito, pero Epicuro modifica la filosofía de aquel en aspectos importantes, puesto que no acepta el determinismo que el atomismo conllevaba en su forma original. Por ello, introduce un elemento de azar en el movimiento de los átomos llamado clinamen, una desviación de los átomos en su calidad de vacío, es decir, una desviación de la cadena de las causas y efectos, con lo que la libertad queda asegurada, el principio de incertidumbre, ¿no? Este interés por parte de Epicuro en salvaguardar la libertad es fruto de la consideración de la ética como la culminación de todo el sistema filosófico, al cual se han de subordinar las restantes partes. Estas son importantes tan solo en la medida en que son necesarias para la ética, tercera y última división de la filosofía. La próxima semana voy a continuar con la ética de Epicuro, pero sí que quisiera mencionar algunas cosas, ¿no? Alguna crítica a un poquito a la filosofía de él. Menciona ahí, había mencionado yo, que está considerada una filosofía pagana y una filosofía, ¿cómo dice eso? Laica, ¿verdad? Como contradicciones a Epicuro, él menciona que el alma es atómica también y que se destruye con la muerte, que como se destruye queda un vacío y ya no hay nada. Pero ahí hay una contradicción, porque él también afirma en su libro de física que todo siempre ha sido y nunca va a dejar de ser, o sea, nomás divide la realidad entre átomos y vacío.
Entonces la formación de ciertos átomos, cierta combinación me da un cuerpo, otra cierta combinación de átomos más refinados me dan un alma, y cuando mueren el cuerpo y muere el alma, pues esa organización de átomos se desorganiza y ya no hay sensibilidad, ya no hay sentimiento. Pues puede ser, ¿no? Pero yo pienso que ahí está mal, ahí le falla porque no puede ser, o sea, inclusive él habla de la casualidad. ¿Cómo el mundo va a ser hecho por casualidad? Es imposible. ¿Cómo los átomos se van a reunir y van a crear un ser humano por casualidad? No creo. Pues esa es mi opinión, ¿no? Pero más bien mi filosofía es, yo creo en una causalidad, yo creo en que hay causas. Inclusive en la misma naturaleza se pueden ver esas cadenas de causas. Él no sé por qué no las vio. Y sí fue rechazado en la Edad Media por esa idea un poco masoquista, como tú mencionabas, del dolor, ¿no? Cuando la felicidad está en Dios, está en el bien, está en darle un bocado al que no tiene, en estarse ocupando en la vida de los necesitados. Qué vacío tan grande todas esas personas que se suicidaron porque no le pudieron dar su dinero a alguien que lo necesitaba. Pues cómo no se iban a suicidar si sentían un vacío mortal teniendo tantos millones de dólares. Hombre, pues con tantos millones de dólares salgo a las calles, me vengo aquí a Tijuana a ver qué necesitan. A ver, señora, yo le voy a comprar, tenga de comer, ¿qué más? ¿Cómo no se van a suicidar? Y lo que pasa es que Malebranche decía una idea que no lo podían rebatir, un filósofo francés católico, nunca lo pudieron debatir. Su teoría se llamaba el ocasionalismo. Según él, es Dios quien en cada ocasión produce el querer y el sentir, el actuar y el sentir. A ver cómo explícanos eso, Malebranche. Sí, mira, por ejemplo, ahorita muevo mi brazo, ¿no? Uno y la gente cree, tiene la ilusión, pero es eso nada más una ilusión, de que yo moví el brazo porque yo quise. Y decía Malebranche, no. En este momento, en esta ocasión, Dios quiso que se moviera. Por eso se movió, no porque yo quise. Por eso se llamaba el ocasionalismo. Igual, un mártir que era quemado en la hoguera podía no sentir dolor. Si Dios en esa ocasión así lo disponía, pero la prueba tenía que pasar, o sea. Entonces nosotros necesitamos de la fe. Si no hay fe, no hay amor. ¿Cómo vas a confiar en una mujer, en ser tu pareja, si no le tienes fe? Ay, me va a engañar, no, es bien mal, no, es de lo peor, no, si no tienes fe, mejor quédate solo toda tu vida, porque sin fe nunca vas a hacer nada. Yo pienso que tener fe.